Un avión de caza para Iberoamérica. Situación de las fuerzas aéreas y posible modernización. Hola a todos, bienvenidos a Velum Artis, actualidad militar y geopolítica. Hoy vamos a hablar de tecnología, vamos a hablar de fuerzas aéreas para los países de Iberoamérica o Hispanoamérica. Cada uno que elija lo que quiera, porque a mí me es lo mismo, porque ambos, para mí, integran la realidad de España y Portugal en América. Muchas gracias a todos los oyentes que nos escuchen desde el otro lado del océano, a dos españoles que vamos a intentar resumir un poco la situación de la aviación militar, sobre todo de los cazas de combate de los países americanos, iberoamericanos, especialmente de algunos que son noticia últimamente, que son Argentina, especialmente con los F-16, y también Venezuela con sus compras de los Sukhoi rusos. Comenzamos el programa y espero que os guste. Hola, Joaquín, ¿qué tal? Hola, ¿qué? Buenas tardes, Francisco. Pues Joaquín, vamos a hablar de actualidad, aunque tú eres también historiador y tienes libros muy interesantes sobre la historia de España en América, uno de ellos la anexión de Santo Domingo por España, en su momento cuando volvió a pedir ser parte de España, y invito a leerlo y ver el programa que tenemos juntos, pero también tienes un libro muy reciente sobre la participación de España en Bosnia y Herzegovina, que se podemos decir que es de actualidad o historia contemporánea. Pues Joaquín, habíamos hablado no hace mucho de unos barcos, ¿no?, españoles patrulleros de alta mar que se iban a construir, ¿no?, para las armadas de Uruguay, si no recuerdo mal. Y dijiste tú, tengo un tema también que puede interesar a nuestros amigos del otro lado del océano, ¿no? Pues sí, la verdad que Iberoamérica, desgraciadamente, pues no ocupa la centralidad de las noticias en España, pero es verdad que lo seguimos con muchísimo interés y cariño. Y en el aspecto de aquellos que nos interesa tanto la historia como la actualidad militar, pues no deja de ser un continente hermano que está últimamente pues sometido a unos procesos de transformación y que en el aspecto militar pues son interesantes y conviene detenerse en ello, ¿no? Pues la idea es hablar un poco, ¿no? Se habló mucho, hicimos un programa no hace mucho del posible avión de hélice, aquel que iba a apoyar a las fuerzas especiales estadounidenses en África, que lo hicimos a partir de un programa sobre una emboscada a una unidad norteamericana en Níger, creo que fue, ¿no? En Níger. Sí, sí. Y hablamos de un avión de hélice, ¿no?, que podíamos derivarlo, ¿no?, de estos Pucara o estos Tucán, ¿no? De Tucán era. El Super Tucano, pero realmente el modelo elegido por los estadounidenses es aquel que es tan común, además en cualquier parte del mundo, está basado en un avión de uso agrícola fundamentalmente para fertilización y uso de antiplagas, y bueno, de él ha derivado un avión turbohélice que tiene una utilidad sobre todo contra insurgencia, ¿no? Y que, bueno, pues tiene la particularidad, como todos estos aviones, pues de poder operar desde pistas cortas, además no preparadas. Son unas aeronaves muy resistentes que tienen además unos costes operativos muy cortos y que, por ejemplo, en el caso iberoamericano, pues están prácticamente representados y hay una hegemonía casi total, representados por los Tucanos o por los Super Tucanos, que son unas aeronaves turbohélices de origen brasileño con la empresa Embraer y que, bueno, pues conviven con los Pilatus PC-7 y PC-9, que también están presentes en algunas naciones iberoamericanas, pero que últimamente, pues la verdad que se van consolidando como un producto casi homogénico, ¿no? Pues tienen presencia en Paraguay, van a tenerla en Paraguay, van a tenerla en Uruguay, Argentina, Brasil, como no, también
en Santo Domingo, en Chile. Y bueno, pues es un proceso que está muy bien porque además pues está desarrollando unos estándares que al ser comunes seguramente facilitará y abaratará las labores de mantenimiento, obtención de repuestos y formación de tripulaciones, pero además tiene el hecho de que, bueno, fomenta la industria local en Iberoamérica de carácter aeronáutico, ¿no? Mm. Aquí estamos viendo la imagen del último modelo, del Super Tucano A29, y que realmente incluso ha tenido proyección en Europa, puesto que recientemente Portugal ha adquirido 12 ejemplares para su Fuerza Aérea, como bien como entrenador básico y avanzado. Y bueno, pues realmente Portugal no tiene, o por lo menos yo no le conozco, participación en misiones en el exterior, fundamentalmente en África, que sería donde este aparato tuviera un empleo contra insurgencia o apoyo a fuerzas internacionales, pero bueno, no deja de ser un aparato interesante y que además va muy vinculado a su vinculación con Brasil y el que haya adoptado también como un avión de transporte medio avanzado, pues el Embraer 390, que podríamos en otra ocasión hablar de él, porque realmente ha pegado últimamente un salto exponencial en cuanto a un avión de proyección internacional, puesto que muchísimas naciones europeas están adquiriéndolo, ¿no? Pues la misma Suecia, Eslovaquia, los Países Bajos, Austria. Es decir, que la industria iberoamericana aeronáutica y en particular la brasileña, pues está despegando, ¿no? Y produce por algunos productos muy interesantes en el mercado internacional. Y bueno, enlazando con lo que es la temática de hoy, que son los aviones de caza, pues no hay más que recordar los acuerdos de coparticipación industrial en la producción y ensamblaje que tiene la sueca SAP con Brasil para coproducir determinados componentes y ensamblar localmente pues los J39 Gripen, que con lo cual pues se están haciendo la Fuerza Aérea Brasileña con un nutrido número de cazas que le dan una proyección estratégica muy notable dentro de lo que es el panorama iberoamericano. Mm. Pues podemos, si quieres, empezar por un país, ¿no? Podemos empezar, si quieres, analizando, por ejemplo, Colombia y vamos país a país viendo la situación de la Fuerza Aérea. A ver, no vamos a tratar todos porque algunos se nos puede escapar, ¿no? Es que no, y aparte, hombre, que tampoco la premura de tiempo que siempre estos programas tienen y el entrar en una profundidad o un detalle específico uno a uno tal vez no nos permita entrar en lo que queremos que sea un poco el núcleo del programa, que es la comparación entre los 3, 4 aeronaves que pueden realmente competir por costo y por tecnología en la sustitución sobre todo de las flotas aéreas de Colombia, de Perú y bueno, tal vez en menor medida Ecuador, eh, y porque bueno, Argentina ya lo ha definido con los F-16, pero bueno, sí es necesario hacer por lo menos pormenorizadamente, un examen global de cuál es la situación de las Fuerzas Aéreas Iberoamericanas. Normalmente, Iberoamérica pues, se caracteriza en esto por tener una flota, primero, exiguas en lo numérico, de aviones de caza, y además, pues esos aviones de caza de los cuales está dotado, salvo honrosas excepciones, pues tienen un nivel tecnológico muy próximo a la obsolescencia, con lo cual se ven en la necesidad imperiosa de ser sustituidos. Es curioso la situación, por ejemplo, de una gran nación por población, Producto Interior Bruto y nivel de desarrollo, como en México, que cuenta con una flota aérea realmente prácticamente centrada en la contrainsurgencia y además, bueno, su columna vertebral son F5, que son unos aviones con más de 50 años en sus cuadernas y que
realmente están al límite de su obsolescencia. Hay que recordar que la misma España mantiene este avión, que es un avión muy sencillo, yo lo he visto físicamente, y claro, su mantenimiento es muy fácil porque es prácticamente como aquellos coches que tenían nuestros padres y que tú abrías el capó y veías el suelo porque estaban más que dotados por el radiador, el motor, la batería. Pero claro, llega un momento en que, primero que ya están fuera hace muchísimos años de producción, los motores pues tampoco están en producción, y aunque ando todavía hay algunos, bueno, pues repuestos y demás, y hay todavía naciones que lo están dando de baja, como puede ser Taiwán, pero realmente no es un avión que tú puedas esperar que te dure más de 5 o 7 años como mucho, y estirando lo que es la seguridad y las capacidades, ¿no? Entonces sorprende que un país con una cierta solvencia económica, una estructura industrial incluso, pues no, como en México, pues no tenga esto. Luego, pues en Centroamérica fundamentalmente está dominado por los F-5 de Honduras, y luego por una fuerza aérea que para la dimensión del país es notable, que son los A-37 de Dragonfly de El Salvador, que además adquirió de Chile en unas buenas condiciones, tanto económicas como técnicas, con un remanente de horas de vuelo todavía notable, y que digamos que hacen que estas dos naciones sean las que pues van en cabeza en cuanto a medios dentro de lo que es Centroamérica. Y, por ejemplo, Estados Unidos siempre ha tenido mucha reserva en la modernización y actualización o mejora de los F-5 hondureños, sobre todo por cuestiones estratégicas y de tratar de no desequilibrar el equilibrio militar entre unas naciones entre las cuales históricamente ha habido conflictos. Estos que estamos viendo son los A-37 Dragonfly, que han sido unos aviones, fundamentalmente son de ataque a tierra, que han estado presentes en numerosas naciones iberoamericanas, como han sido Chile, como ha sido Uruguay, que los tiene pero prácticamente no vuelan. Bueno, lo han tenido muchísimas naciones, ya hemos dicho, El Salvador, lo ha tenido Colombia, que ha dado un resultado muy interesante en su actuación contra insurgencia, pero bueno, son modelos ya superados absolutamente, ¿no? Entonces, realmente la situación de las Fuerzas Aéreas Iberoamericanas, en los que actúan un poco como punta de lanza, pues Brasil, indefectiblemente, con la incorporación de los Gripen, de la factoría sueca SAP. Luego está Perú, que tiene una situación muy curiosa porque sus proveedores han sido tanto de la Europa del Este, fundamentalmente Rusia o la Unión Soviética anteriormente, y con los Sukhoi 35 y los Mirage 29. Oye, los Mirage 29 son franceses, disculpa, los Mi-29, luego están los Mirage 2000 de procedencia de Dassault Braguet, los franceses, y que ahora se encuentra con que estas dos aeronaves o estas tres aeronaves pues están muy próximas a la obsolescencia. Perú es de las naciones iberoamericanas que afronta económicamente mejor la sustitución, y bueno, pues tiene un plan y un respaldo financiero aprobado por su Parlamento para dotarse de una nueva flota de cazas. ¿Qué ocurre? En Perú está haciendo un movimiento que para mi gusto es muy inteligente, que es de aproximación a una industria, igual que está haciendo Polonia en Europa, o a una industria armamentística que está destacando últimamente, como es la surcoreana, con convenios de transferencia de tecnología recientemente en los astilleros navales, y con la idea de producir un modelo de fragatas y una serie de familias de productos navales de esta nación, de Corea del Sur, pero también tiene una colaboración muy interesante con la industria aeronáutica, la industria aeronáutica coreana del sur, ¿no? Y esto se está consolidando con la introducción en esta nación del F-50, que es un caza ligero, no es un
de entrenamiento avanzado, cuando puede servir para lo mismo, sino es más bien un caza ligero y luego con una derivada de ataque al suelo, ¿no? Y que tiene unos costos muy, muy óptimos para una fuerza aérea que no tenga unas amenazas realmente importantes, ¿no? Realmente, luego está el caso de Colombia, que apuntaba muy bien Francisco, y en el cual pues viene a tener otra vez el mismo problema, que es que los Kafir, que son los derivados de origen israelí de los antiguos Mirage, pues ya están prácticamente a punto de ser dejados en tierra por no operativos. Tanto es así que el convenio que tiene con la industria israelí para su mantenimiento pues vence el 31 de enero, el 31 de diciembre de este año, del 2024, con lo cual incluso además con la postura del actual gobierno colombiano enfrentado a Israel por motivos geopolíticos que le son ajenos, como es la guerra de Gaza, pero bueno, donde ellos se han posicionado en contra de Israel y en contra de mantener contratos o suscribir nuevos contratos con Israel y sus empresas, pues realmente una pata muy importante de lo que es el mantenimiento en condiciones de vuelo de esta flota, pues decaerá, ¿no? Entonces se encuentran también con la necesidad de renovar su fuerza aérea. Esta necesidad además viene siendo más imperiosa porque aun cuando normalmente entre los países iberoamericanos hay buena sintonía y no hay conflictos, digamos, en candelero, siempre ha habido tensiones y, bueno, ha habido conflictos que han implicado sobre todo por los límites no bien fijados de fronteras, como estamos viendo últimamente que Venezuela, también con idea un poco de agrupar a la nación en torno a un objetivo y hacer desviar la atención del fraude cometido por la oligarquía corrupta de Maduro y sus generales, Diosdado y Lenin, pues ha motivado o ha pretendido generar un conflicto con Guyana sobre una región que es rica en petróleo. Bueno, pues todos esos movimientos, por cuestiones estratégicas y de prestigio nacional y defensa de la integridad nacional e incluso la posible participación de naciones iberoamericanas en un lado u otro de ese conflicto, según a qué lado se sitúe, pues puede generarle la necesidad de contar con un vector aéreo eficaz y que puedan utilizar. Entonces, ahora mismo, aun cuando la flota aérea venezolana, por cuestiones de bloqueo internacional, por cuestiones financieras, pues está muy, muy mal. En cuestiones de mantenimiento, operatividad, pues realmente los F-16, aunque cuando se habla que últimamente han podido derribar algún biplan, vamos, un turbohélice que utilizaban narcotraficantes, supongo que ajenos al clan de los Soles, que es el que impera en Venezuela, pues lo habían derribado y hablaban de que había sido por intervención de un F-16. Yo más bien me decanto porque haya sido de los pocos K-8 de origen chino que tienen medio operativo, ¿no? Entonces, esa situación, claro, a Colombia le genera la necesidad de plantearse en muy poco espacio temporal la sustitución de una flota que si no, pues le pasará como ha pasado en otras naciones iberoamericanas, como ha sucedido durante un tiempo con Argentina, que nominalmente tenía, por ejemplo, los superetendar, pero no los podía utilizar por un problema de bloqueo por parte británica, la sustitución de los cartuchos de eyección de los asientos proyectables Mantis Barker que dotan a esa aeronave. Ahora, gracias a Dios, parece que con medios nacionales han podido resolver, por lo menos transitoriamente, esa situación. Pero que te encuentras que realmente tu poder aéreo no puedes utilizarlo. Entonces, como ya digo, esta situación es trasladable a otras naciones, entre otras está también Ecuador, que tenía una notable fuerza aérea, pero que sus aviones de origen sudafricano, pues los Chetan, pues están inoperativos porque, bueno,
la obsolescencia, la falta de repuestos, el mismo a horas de vuelo sobrepasada y que, bueno, se encuentran en una necesidad imperiosa de sustituir. Y en este proceso de sustitución generalizada por grandes naciones iberoamericanas, por ejemplo, se ha producido o se está produciendo, digamos, un avance a dos niveles. Hay aquellas naciones que han optado por prescindir del vector de aviones a reacción, como ha podido ser Paraguay y Uruguay, que han optado por contratar la compra de Embraer Super Tucano en un número de unos 6 ejemplares y por un monto de prácticamente ha sido idéntico en una y otra nación, de 100 millones de dólares, con lo cual han prescindido del vector a reacción y prácticamente lo que emplean su fuerza aérea no tienen un objetivo de superioridad aérea, sino más bien del control del narcotráfico o pequeñas actuaciones contra insurgentes, que en estas dos naciones pues no se dan prácticamente, y allí pues prácticamente los problemas los tienen con el narcotráfico y el contrabando de otros caracteres, pues incluso de especies exóticas, de materiales sensibles y demás, ¿no? Entonces estas naciones han optado por prescindir del vector a reacción y han ido por un turbohélice que es eficaz, que tiene que tiene un predicamento, que tiene una experiencia, que tiene unas capacidades contra insurgencia y contra los contrabandistas que le son útiles para, digamos, su proyección, que es la que pretende, porque además suelen ser naciones que están encajadas entre grandes potencias demográficas y económicas, como pueden ser Brasil y Argentina, y además carecen de una profundidad estratégica, con lo cual ante un ataque de esto pues prácticamente desde el primer día verían afectadas su defensa y sus recursos pues en pistas de aterrizaje, base e incluso en los elementos de vuelo, ¿no? Entonces yo creo que inteligentemente y ante la ausencia de conflictos latentes con sus vecinos pues han optado por lo que son sus necesidades más perentorias, ¿no? Necesidades más perentorias que sin embargo pues necesariamente tendrán que ser complementados con un buen sistema de radar y alerta temprana para que, bueno, ese elemento aéreo pueda funcionar con toda su potencialidad, ¿no? Pero, como ya decía, en esta visión de renovación de las Fuerzas Aéreas Iberoamericanas ha habido últimamente, estoy hablando de los 5 años últimos, en los cuales, por ejemplo, China se ha pretendido introducir bien directamente o bien a través de Paticán, pues ofreciendo sus productos sobre todo a Argentina. Ha sido muy notable la presión incluso que han ejercido y que con motivo de la llegada de Milei al poder y las presiones de Estados Unidos, que para nada quería que China entrara amadrinando o, digamos, dándole cobertura a algo tan importante como es la superioridad aérea y el formar el esqueleto o la columna vertebral de una fuerza aérea con elementos propios de esta nación, lo cual eso luego lo que implica de vinculación tecnológica, sometimiento a prácticas comerciales, a cuestiones y sobre todo además el tema de que fuera como contrapartida el establecimiento de algún tipo de base, no a lo mejor militar, pero de... No, había una ya. Se instauró una base de seguimiento como eso de satélites. contrainteligencia y demás, Sí. pues eso preocupaba mucho a Estados Unidos y yo creo que ha sido un elemento fundamental para el compromiso de compra-venta de un número de 24 F-16 provenientes de Dinamarca, que están, aun cuando es de la serie de más producción de los F-16, con las continuas modernizaciones, pues están equiparados al bloque 50, que se habla en las modernizaciones del F-16, lo cual lo hace equivalente, no en número, porque Chile tiene mayor número de aeronaves, pero sí en calidad de lo que tiene Chile. Aquí, por ejemplo, nos está mostrando Francisco las imágenes del F-16 que ha llegado recientemente en la barriga de un C-130 Hércules
a Argentina, procedente de Dinamarca. Este ejemplar no va a volar. Este es un ejemplar de F-16 del bloque 10 y lo que va a servir es para el adiestramiento de las maestranzas aéreas que van a hacer el mantenimiento básico de los F-16 en la Argentina. Y la posterior llegada de los elementos aéreos, que ya serán plenamente operativos, será a partir de finales del 2025 y vendrán seguramente desde Estados Unidos, donde serán sometidos a unas actualizaciones y las tripulaciones serán sometidas a entrenamiento, ¿no? Gracias a Dios, pues esta compra ha venido, aparte de ser muy favorablemente financieramente hablando, pues complementada con las autorizaciones de uso de determinado armamento por parte de estos aviones, autorizados por las estrictas reglas de los Estados Unidos, con lo cual pues volverá a Argentina a dotarse de una capacidad de defensa aérea pues notablemente perdida durante muchos años, ¿no? En el caso de Perú, de Colombia fundamentalmente, y podemos extenderlo a Ecuador, lo que pasa es que Ecuador tiene una situación ahora mismo de inestabilidad política y problemas financieros que lo hacen menos presumible que asuma ese salto, pues realmente las opciones que se les plantean a las naciones iberoamericanas, y una vez excluido o bien el componente hindú, incluso llegó a plantearse el Texas como una oferta, el descartarse el J-17 pakistaní, chino-pakistaní, o bien en productos netamente chinos, pues realmente la oferta se ciñe a 4 modelos, ¿vale? Los 4 modelos son el F-16, que en su mejor y más actual versión, pues el bloque 70. Luego está el Rafale francés de la Docelle Braguet. Luego está el J-39 Gripen de la sueca Saab. O sea, que vas muy rápido para ponerme las fotos. Sí, no me da tiempo a poner las fotos. No te preocupes, mira, aquí estamos viendo la panoplia de armamento que puede desplegar un Rafale. Y luego estábamos hablando de 3, pero nos quedan otros 2 que podrían ser el Eurofighter, bueno, pues es un consorcio europeo el que lo produce. Lo que pasa es que el Eurofighter tiene el problema del costo. Es verdad que no es tan costoso de operar como, curiosamente, el F-16 bloque 70, porque su hora de uso se estima en unos 18.000 euros frente a los 16.500 de un Rafael, pero es inferior a los 20.000 del F-16. Y realmente el problema del Eurofighter es que en las versiones actuales, como las que ha adquirido España o Alemania del Trache 4, 4 más, 4 Plus, ¿no? Pues su costo inicial de adquisición es muy grande y bueno, pues aun siendo un avión que supera, no diré ampliamente al Rafael, pero sí lo supera en gran parte de los parámetros. Sin embargo, pues el costo de adquisición y tal vez incluso algún condicionamiento político, como ha podido lastrar el éxito comercial de este avión, fundamentalmente por los vetos que ha impuesto siempre Alemania a las ventas de este avión a naciones de Oriente Próximo, singularmente Arabia Saudita, y a Turquía, ¿no? Entonces eso siempre ha lastrado un poco el éxito comercial de este avión, que es un avión espectacular, asimilable a cualquiera de la generación 4 Plus y en algunos aspectos equiparables, salvo en características de firma de radar e invisibilidad, pues el F-35. Pero bueno, que por los condicionamientos fundamentalmente financieros, pues prácticamente descartado, ¿no? Y en cuanto hace a otra opción, que sería el caza que está en prototipo, el 21, producido por KAI, la empresa surcoreana, yo creo que no es una opción factible al día de hoy, más que nada por los plazos de producción y entrega. Entendamos que está ahora mismo
en fase de preproducción, de prototipo, frente a los otros productos que se ofrecen y que son ya productos maduros, que están en el mercado, y aun cuando con las dilaciones que siempre tienen cualquier contrato de este tipo, no van menos de 3-5 años desde que tú contratas la adquisición hasta que te entregan los primeros ejemplares, salvo contratos, vamos, supuestos como ha ocurrido con Hungría, en los cuales la Fuerza Aérea Sueca se ha desprendido de un cierto número de su Gripen para, digamos, préstamo y arriendo, dárselos a Hungría. Pero esas cuestiones ahora mismo son complicadas de llevar a cabo, y más teniendo en cuenta que con la reciente incorporación de Suecia a la OTAN, lo hizo en conjunto con Finlandia, y las tensiones que existen con Rusia, no veo muy factible que la Fuerza Aérea Sueca esté por desprenderse ahora mismo de cualquier Gripen, porque eso afectaría, digamos, a su seguridad y la integridad territorial, o las posibles agresiones, que son tanteos más que otra cosa, por parte de las fuerzas aéreas rusas, pues fundamentalmente en el Báltico, como se están produciendo ahora, ¿no? Entonces yo creo que fundamentalmente la elección que tienen estas naciones iberoamericanas se van a centrar en el Rafael, en francés, en el F-16 Bloque 70 de los Estados Unidos, de Lockheed Martin, y luego el Gripen, el J-39 Gripen, que además, pues digamos que frente a los otros tres, como hemos referido, los costes de operación, en un caso estamos hablando del F-16, 20.000 euros o 20.000 dólares por hora de vuelo. En el caso de Rafael estamos hablando de unos 16.500, 17.000 euros en dólares. Disculpad, pero es que se me va lo del euro. Bueno, La es casi igual. monetaria. Sí, la verdad que últimamente las cotizaciones están bastante parejas. Si hablásemos de otras monedas que devalúan mucho, pero estas están muy parecidas. Pero en el caso, por ejemplo, del Gripen, el coste de operativo de una hora de vuelo está entre 4.500 y 6.000 euros, ¿no? Entonces, es un factor que siempre hay que considerar. Pues bien, digamos que centrándonos en esos tres modelos, podríamos entrar a considerar cuál es la opción que sería técnica y económicamente más favorable para las naciones iberoamericanas, ¿no? Para sus fuerzas aéreas. Realmente, si vemos por trayectoria, el F-16 es un avión que tiene una trayectoria históricamente muy prolongada en el tiempo, que ha sido objeto de numerosas actualizaciones. Eso da un poco pie a considerar la validez de la célula que lo integra y las capacidades de integración y el éxito de la misma, que lo ha mantenido con actualizaciones pues, en el mercado durante muchísimos años, y que realmente con el bloque 70-72 pues está, digamos, ha mantenido un nivel más que aceptable dentro de los aviones de la cuarta generación, ¿no? Este avión, además, lo que tiene con su amplia producción es un gran número de naciones que todavía lo usan, y que lo cual se mantiene en producción dentro de Estados Unidos, si bien solo con objetos de exportar, puesto que la Fuerza Aérea Americana ya ha prescindido del F-16 al haber optado hace tiempo por el F-35, ¿no? De la propia Lockheed Martin. ¿Esto qué te hace? Pues te hace que sea un avión muy conocido en el mercado, que haya muchísimos repuestos, que haya muchísimo operador que conozca y pueda mantenerte el avión. ¿Sí? Hay una base industrial muy sólida detrás de él, aparte de que tiene unas características técnicas tanto de empuje, velocidad, alcance y carga útil, que lo hacen un vector muy interesante y muy puntero, incluso actualmente. Entonces, al haberse además sometido a actualizaciones periódicas
en cuanto a aviónica y fundamentalmente con la introducción de los radares AESA, que han supuesto un salto tecnológico y que está siendo adaptado por todos los aviones actualmente de combate punteros, como han sido el Eurofighter, el Rafael, el Gripen, pues digamos que lo mantiene. Estos aviones que está mostrando Francisco son de las versiones anteriores al bloque 70. El bloque 70 se caracteriza porque en la parte superior del fuselaje se le han incorporado dos anexos de depósitos auxiliares y que han permitido aumentar su radio de acción y, bueno, autonomía, ¿no? Le dan ahora, cuando, digamos, en lo esencial mantiene el carácter, digamos que esos depósitos, ahí, esa es la imagen. ¿Veis que ha cambiado? No digamos radicalmente, pero sí le dan un carácter distintorio. No, aquí se ven más. Entonces, pues, fijarse, y de frente cómo se aprecia. El F-16 es muy apreciado por su simplicidad. Es un avión bastante, y ya lo comentaba su diseñador, que había estado diseñado en torno al motor, y prácticamente pues es un avión de superioridad aérea, ¿no? Entonces, ¿cuál es el problema del F-16 Bloque 70? Bueno, y cualquier F-16. El problema son las restricciones. Tú cuando compras un caza, y ya debes cada vez más porque está más restringido el número de ofertantes. Démonos cuenta que antes estaba la McDonnell Douglas, la Boeing, estaba el F-15, el F-18. Actualmente cada vez por, digamos, economías de escala, Escala, sí, se va a menos pues modelos. se van agrupando. Lo que es Martin ha sido una empresa que ha ido comiendo la competencia, bien por eliminándolos del mercado, porque ha comprado a la competencia, ¿no? Entonces, antes estaba Grumman, había otras muchísimas empresas. Bueno, en España estaba CASA, que ahora está integrada en Airbus, había la Fokker, la Dornier, había multitud de marcas de fabricantes de aviones que han ido desapareciendo e integrándose en grandes conglomerados industriales. Por ejemplo, cualquiera que nos siga sabe que BAE ahora mismo es una multinacional potentísima que, si bien tuvo su origen en quiero decir, en Reino Unido, pues integra empresas de Suecia, de Estados Unidos. Es un conglomerado internacional que tiene presencia además tanto en material terrestre como naval, ¿no? Pues igual que le ha sucedido a Lockheed Martin y lo que son las empresas armamentísticas estadounidenses y europeas, ¿no? Entonces, esas limitaciones tienen que tenerse en consideración porque actualmente uno de los condicionantes para que un avión siga volando es la actualización de su sistema operativo, igual que nos ocurre con el ordenador. Igual. Periódicamente, Lo que dice, este ordenador ya no se actualiza. claro, periódicamente vemos en nuestros ordenadores de sobremesa, nos piden actualizaciones e incluso han eliminado, por ejemplo, las versiones de Windows, es lo más normal, pues ya empezamos con la 7, con la 8 y ahora estamos ya en la 11, en la 12, y si tú no te actualizas, pues realmente el aparato deja de funcionar. Entonces, si tú contravienes la política de Estados Unidos o no te alineas con sus posiciones o bien ayudas a un contrincante comercial o militar de Estados Unidos, te puede sancionar no solo con la no venta del avión, de sus componentes, de sus repuestos y fundamentalmente lo que estamos hablando del software, ¿no? Esta característica que podríamos predicarla, decir, bueno, pues entonces la opción para no estar sometido a esa presión o ese condicionante, pues nos vamos al Gripen. Bueno, es que el Gripen, hay que recordar que un 30 y tantos % de las piezas del Gripen son de origen estadounidense, otro 30 y pico % lo son de origen del Reino Unido, y luego hay componentes que son fundamentalmente suecos o bien alemanes. Entonces, nos encontramos con el mismo problema. Es lo que antes hablábamos que le ocurrió a la Argentina con el Super Etendard y el
y el asiento eyectable Martin Barker, que al ser de origen británico y tener los británicos una política desde el conflicto de las Malvinas de bloqueo a cualquier venta o adquisición por parte de Argentina de material de su origen, ¿no? O que tenga componentes críticos, como ocurre en este caso, de origen británico, pues te puede condicionar el que tengas que dejar el avión en el suelo y ser totalmente inoperativo. Y en ese aspecto, tal vez, digamos, la nación que menos condicionante, porque su política comercial es totalmente pragmática, pues es la de Francia. Francia Sí, sí. es un productor de armamento que además procura nacionalizar en lo posible sus aviones, sus tanques, todo su material militar, de manera que la comercialización del mismo no pueda estar sujeta a veto más que lo que son sus propios intereses nacionales que fundamentalmente son intereses comerciales. Hay que ver que si hay alguna nación que incluso sus máximos dirigentes se proyectan diplomática e incluso físicamente sobre las naciones que quieren que sean sus clientes, pues la francesa. Es muy propio ver al presidente o primer ministro de esta nación pues haciendo política comercial en el extranjero para vender sus productos, tanto civiles como militares y especialmente militares. Pues bien, Francia en este aspecto es de los que le importa un comino las sanciones internacionales, la protección de los derechos humanos, prácticamente las alianzas que tú puedas tener con unos o con otros, y lo que le interesa es el desarrollo y el mantenimiento de su industria nacional. Por lo cual, para alguien que quiera usar en este caso, un instrumento, un vector militar, como es un avión de combate y toda la subpanoplia de armamento, realmente Francia es un proveedor muy fiable en ese aspecto. Además, ellos, ya digo, no entienden derechos humanos, le venden a los árabes sauditas, a Qatar, Emiratos, le venden a la India, le venden a Indonesia, le venden a quien sea y le importa un pimiento lo que estos señores hagan. Yo en esa postura se las aplaudo porque en realidad la pistola, el fusil, el ametrallador no es culpable del uso que tú vayas o que una determinada persona vaya a hacer uso de él. Bueno, El, yo en algunos límites sí pongo, pero bueno, entiendo que hay que no, ver qué sí, límites pones. pero entiéndeme, como saben que si no le vendes tú, se lo va a vender otro, pues realmente es muy complicado. Yo creo que es la Hombre, única lo que tienes que, nación. lo que pasa con Francia es que Francia tiene que mantener su industria militar y si no tiene clientes no tiene forma, claro. Porque es casi la única que hay en el mundo que compita, no que compita, sino que Sí, sí, no, no tenga, además, no tenga productos estadounidenses casi en su ejército, claro. además a nivel global, es decir, Sí. que Francia igual te produce aviones de combate que te produce submarinos nucleares, es decir, que en ese aspecto tiene un abanico muy grande de productos. Pero bueno, que digamos que las restricciones de tipo político o uso a un instrumento tan importante en unas Fuerzas Armadas como es un avión de combate, pues realmente, digamos, quien te puede medio garantizar ¿eh? Eso, pues Francia. No obstante, hay que recordar que durante la Guerra de las Malvinas, el SOC, el misil antibuque tan exitoso que usaron los SOC, ay, los superetendar argentinos contra la flota de la Royal Navy, no tuvieron problema de usarlo. Lo que pasa es que Francia no les vendió más. ¿Sí? Tenían lo que tenían en sus arsenales y ahí se acabó la historia. Luego, en cuestión, eso en cuanto, digamos, a las restricciones y condicionamientos geopolíticos en el uso de una u otra aeronave. En el caso, digamos, técnico, yo todas las revistas técnicas que he consultado y que sigo habitualmente definen que claramente vencedor al Rafale. ¿Por qué? Bueno, el Rafale ya hemos dicho que es un avión de cuarta generación plus, va un paso por delante de, del F-16 Bloque 70 y del Gripen. En su sofisticación electrónica, su capacidad de carga, la panoplia de armamento que puede disponer, el tema de contramedidas, su robustez ante la interferencia electrónica, contramedidas electrónicas, elementos de guerra electrónica, capacidad
y empuje de ascensión de giro están más que acreditados, además acreditados en operaciones reales, puesto que, igual que decimos, que lo vende a cualquiera que pueda pagarlo, pues Francia por sí y porque está integrada en determinadas alianzas internacionales o bien defiende sus intereses nacionales más allá de sus fronteras, pues Rafael, el Dassault Breguet Rafael, están más que probados en operaciones reales, con lo cual digamos que es un producto acreditado. En eso se puede comparar de tú a tú con el F-16. El F-16, ya hemos dicho, por su presencia internacional, por su presencia en conflictos armados, en operaciones reales, pues es otro producto que está más que probado en combate y además buena parte de su evolución la debe a las necesidades que se han visto en operaciones reales de combate, lo cual siempre es una cuestión muy interesante en la mejora de un armamento y sobre todo en algo tan complejo como es un caza de ataque. Y frente a esa experiencia en combate real y actualización frente a lo que son las necesidades de un combate en la actualidad, pues el que está un poquito cojo es el Gripen 39 de la SAP. Sin embargo, hay que señalar que también SAP, quiero decir Suecia, por su participación, aun cuando su incorporación a la OTAN ha sido muy reciente, sin embargo, siempre ha mantenido una cooperación en lo cual instrucción y digamos, interoperatividad con las naciones vecinas, que prácticamente todas, salvo Finlandia, pues pertenecían a la OTAN, y además por su, digamos, el tener un enemigo común. Cuando tú te plantearas como neutral, pues siempre tenías la amenaza de la antigua Unión Soviética y actualmente de Rusia, de Putin, pues le ha llevado a participar en ejercicios como los famosos Red Flag, y entonces pues el Gripen ha demostrado que es un arma muy capaz y que incluso en combates teóricos de maniobra y entrenamiento pues ha podido superar a algunos de los elementos que hemos comentado, ¿no? E incluso aviones más notables como ha podido ser el Eurofighter. Todo esto hay que ponerlo en cuarentena porque estos son ejercicios de adiestramiento con unas limitaciones y que, bueno, te dicen teóricamente lo bueno que es una cédula, sus posibilidades, pero bueno, siempre luego está el enfrentamiento con la realidad que supone un enfrentamiento armado con alguien que tiene materiales equivalentes cuando no superiores, ¿no? Eso siempre hay que ponerlo un poco entrecomillado. Otro aspecto muy importante para valorar de un avión de caza para su adquisición fundamentalmente es el coste del cual ya hemos hablado. ¿Por qué en este aspecto es ventajosa la oferta del Gripen? Pues fundamentalmente porque a diferencia del F-16 y notablemente del Rafale de Dassault Breguet, el Gripen tiene como hemos referido, digamos, un 70-80 largo de componentes que no son de producción propia, ¿no? Es decir, no han sido generados por un prototipo, por un diseño propio de SAP, sino son componentes que están en el mercado y que él ha integrado, con lo cual los costes de investigación, desarrollo y producción, pues se lo han ahorrado los suecos. ¿Cuál es la limitación? Que estoy comprando de otro, es decir, siempre estoy limitado a que los alemanes me mejoren el cañón, a que la aviónica americana me lo mejoren y me lo quieran vender en determinadas condiciones, pero bueno, con ello han obtenido un producto que en precio de adquisición unitaria es muy económico. Claro, no hay tanto desarrollo de I+D, claro. Claro. Además, frente al Rafael, tiene la ventaja de que el Rafael es un bimotor. Oye, y un componente importantísimo financieramente en un avión es el motor, porque los motores ya son última tecnología. Ya no estamos hablando de un motor de combustión, no estamos hablando de un turbocompresor, estamos hablando de un avión a reacción que tiene dentro de
en su núcleo es un motor que tiene que soportar unas temperaturas, unos esfuerzos que se le requieren en un momento determinado y tienen una fiabilidad, tienen una ingeniería y unos componentes que realmente están de lo más punteros. Yo tuve la oportunidad de visitar las instalaciones de Airbus aquí en Sevilla, donde se ensambla el A400M y otros productos como el CASA 295 y el 235, y ellos insistían mucho en que el último componente que se pide a fábrica y se viene a fábrica es el motor, porque por su coste unitario les resulta unas cargas financieras insoportables. Es decir, prácticamente tienes hecho el avión y lo último que se le mete es el motor para entregárselo inmediatamente al cliente después de las pruebas de vuelo, ¿no? Entonces, y nos insistían muchísimo, y en este caso estamos hablando de turbocompresores, no estamos hablando de aviones Sí, sí. de motores a reacción. Pero bueno, que es trasladable ese tema. Entonces, y cualquiera que se adentre mínimamente, curiosee en las redes sobre la complicación de fabricación de un avión a reacción, se dará cuenta que estamos en un producto puntero y equiparable, bueno, pues, con aquellas naciones que son capaces de producir submarinos o naves espaciales. Es decir, estamos en ese nivel. Entonces, el hecho de ser un birreactor, pues penaliza económicamente al Rafael. Lo que pasa es que el Rafael, principalmente por ser también un vector que utiliza la Marina francesa, pues digamos que por razones de fiabilidad, pues optan por un birreactor. No hay más que ver que, por ejemplo, es una regla que, por ejemplo, en la Marina estadounidense se ha roto muy recientemente con el F-35, porque hasta entonces prácticamente todos los aviones que eran de la US Navy eran birreactores. Acordémonos del F-14 Tomcat, del F-18 Super Hornet, del Grumman, todo. ¿Por qué? Porque estás en un medio hostil, como es el marítimo, y el dotarte de un birreactor te da unas seguridades de mantenimiento en vuelo que no te lo puede proporcionar naturalmente un monorreactor. Pero bueno, ahora han optado por el F-35 en su versión navalizada y bueno, pues ellos habrán optado y habrán visto por qué lo hacen. Pues bien, en coste de adquisición, digamos que el Rafael se sitúa en el top, luego vendría el F-16 bloque 7270 y el más económico es el SAP J39 Gripen. Igual, bueno, se intercambian un poquito las posiciones, ya lo hemos mencionado anteriormente. El más caro de operar es el F-16 con unos $20.000 hora de vuelo. Luego tendríamos el Rafael entre unos $16.500, $17.000 hora de vuelo. Para luego el más económico estaría entre las de estas más optimistas, yo la veo muy optimista, de $4.500 la hora de vuelo, y digamos que una cifra más aceptada y más consensuada estaríamos en torno a los $6.000 hora de vuelo, que es una diferencia notable, porque tenemos que ver que son pues prácticamente un tercio de los costes que tienen aquellos con los cuales se compara. Luego, otra ventaja que tiene el Gripen, el producto de SAP, el sueco, pues su facilidad de mantenimiento y de operación. Es decir, es un avión que está diseñado para la doctrina de defensa de guerrilla sueca aérea, ¿no? y que puede operar en pistas aéreas de no más de 600 metros de longitud, lo cual es una barbaridad. Está diciendo que tiene una capacidad prácticamente stall, como casi parece un Harrier, ¿no? En la cubierta de vuelo del Juan Carlos I. Y además no tienen por qué ser una pista muy preparada. No, en carreteras, directamente. No, pero incluso hay un índice en las aeronaves que es, digamos, la resistencia a obstáculos o a impactos no esperados. Podemos hablar de piedras que se te meten en el motor, bueno. de pájaros, demás, y es de los que tiene un índice de resistencia a esos impedimentos para el vuelo
es más notable. Es decir, yo, por ejemplo, he visto operaciones dentro de la cubierta de tanto del Príncipe de Asturias, porque pude visitarlo, como luego en vídeo del Juan Carlos I, que no he tenido la oportunidad de visitarlo, en lo cual una de las tareas a que se dedica la dotación es a examinar la superficie de despegue y aterrizaje para que no haya el más mínimo obstáculo, goma, tuerca que se haya podido caer, porque eso metido con la succión de un motor a reacción, que todos vemos que tiene Sí, unas sí. toberas muy amplias para meterle oxígeno y que queme grandemente, pues resulta que cualquier cosa que se le produzca puede producirte unos daños catastróficos en el motor y provocarte la pérdida del avión. Pues bien, el Gripen tiene la facilidad de que opera en pistas muy cortas, muy poco preparadas, y tiene un índice, digamos, de uso y supervivencia en ese tipo de cuestiones muy interesante. Y eso puede ser interesante para las naciones iberoamericanas, ¿no? Digamos, en un conflicto que ya hemos visto que los primeros objetivos de cualquier, vamos, lo mismo hemos visto en Ucrania, pues de una nación agresora, pues son fundamentalmente las bases Sí, sí. aéreas. ¿Para qué? Para inutilizarte no solo los vectores aéreos, ¿sí? Si te pillan en tierra y te pueden destruir la aeronave, sino luego las propias instalaciones para que no puedan ser operativas y con lo cual tú tengas la obligación de mantener esos aviones en tierra, ¿no? Pues esa flexibilidad y facilidad de despliegue y dispersión de, del Gripen, pues realmente es un factor muy notable a tener en cuenta en una guerra moderna. Y más cuando además se estima y tienen acreditados los suecos que con un nivel operacional compuesto por dos vehículos, que normalmente uno de ellos siempre es una unidad de fuerza para facilitar el arranque de los motores, y 6 mecánicos, pues prácticamente pueden hacer las operaciones básicas de mantenimiento y rearme del avión, pues en cuestión incluso inferiores a los 30 minutos, lo cual te da una idea de la disponibilidad que tú puedes sacarle a ese avión con vista a su uso y además en bases improvisadas, ¿no? Que serán más difícilmente localizables por parte del enemigo y bueno, pues la verdad que resulta una ventaja. Frente a esas ventajas, ¿cuáles son las limitaciones del Gripen? Pues fundamentalmente que tiene un radio de acción menor que sus competidores y sobre todo que la carga útil que puede llevar bajo sus alas pues también menor. Digamos que en ese aspecto son mayores las ventajas que tiene en eso están prácticamente Ujú. equiparados el Rafael y el F-16. Y luego, en cuanto a lo que es, digamos, aviónica y fundamentalmente el radar, pues es verdad que los técnicos que saben en la materia consideran que el radar de Rafael, del francés de Dassault Breguet, está un paso por delante de sus competidores, pero no dejan de reconocer que cualquiera de ellos pues, está ahora mismo en la punta, ¿no? Son productos top y que te proporcionan una superioridad aérea pues, muy confiable. El resumen prácticamente y conclusión de que los técnicos te dan es que mientras el Rafael es un producto excelente, tanto el F-16 como el Gripen son productos muy buenos. Ese pequeño salto, digamos, es la diferencia entre el 4 y el 4 Plus. Claro, y después hay que ver si lo muy bueno es muy caro y lo bueno es menos caro. Entonces hay que hacer números como en toda la vida, ¿no? No Claro, todo el mundo puede tener lo muy bueno, claro. pero aparte hay una consideración estratégica. Y que eso tal vez vaya en detrimento del Gripen. Consideremos que, por ejemplo, la venta de los F-16 daneses a Argentina los equipara no en número, sino en calidad a los F-16 chilenos, con lo cual no se da una distorsión muy evidente o un desequilibrio militar entre ambas naciones, ¿no? Pero ¿qué ocurre si tú, Colombia, si tú, Perú, si tú, Ecuador, compras los Gripen? Bueno, pues realmente te estás poniendo en nivel de calidad al nivel de los brasileños, pero Brasil tiene
un número muy superior de aviones del mismo tipo que tienes tú, con lo cual, aun cuando en calidad tienes el mismo producto, en cantidad resulta que te supera a tu vecino. Eso es también un desequilibrio estratégico y que puede motivarte a que una nación, viendo eso, diga, oye, pues mira, como yo financieramente no puedo ponerme al nivel en número de unidades a las que tiene mi vecino más potente, que es Brasil, pues lo que voy a comprar es un producto que lo supere en calidad, ¿no? Aparte, eso me limitaría los condicionamientos que yo he visto para Estados Unidos, pero que Brasil, como coproductor del Gripen, me puede imponer a mí Colombia o Perú a la hora de facilitarme el mantenimiento, reparación e incluso entrega de las unidades que tengo contratadas con ellos, ¿vale? Entonces, todas esas cuestiones hay que también que considerarlas. Para mi gusto, el producto estrella es el Gripen. Vamos, por coste de adquisición, coste de mantenimiento, simplicidad y requerimientos operativos que pueda tener una fuerza aérea moderna en Iberoamérica. Todos queremos lo más, todos querríamos tener una flota de 120 F-35 en nuestro arsenal. ¿Pero para qué? ¿Para No, qué? y en América, lo que sería América, el escenario entre países tampoco plantea que Claro. sean necesarios esos aviones, No, pero porque Estados Unidos sería el único adversario que podría plantearlos allí, pero ¿no? te planteo, Francisco, es que esa discusión siempre la vemos incluso en España. Eh, tenemos un proyecto de 4 submarinos. No, la gente, el público en general no quiere 4 submarinos. Quiero decirte, el público que estamos en este ámbito de la milicia. Pues no queremos 6, queremos 8. Bueno, No pero queremos, hay que ser sinceros, 4 no va para pero, nada, porque uno estaría en puerto, estaría en rada y otro estaría navegando. O sea, Pero hay que contar con lo que son las necesidades sí, con y lo que nuestra podemos. capacidad de mantener, porque ¿para qué queremos nosotros tener una flota de 300 Leopard si resulta que luego nos enteramos que 100 de ellos de la versión más antigua están inmovilizados en una base de Aragón e incluso sufrieron inundaciones de las Sí, cuales nos enteramos porque luego hubo que repararlos para entregarle 20 unidades a Ucrania? Es decir, que hay que entender que el número no es lo importante. Lo importante es la capacidad que tú tienes de mantener operativo el número de aviones o de tanques o lo que sea, y de dar las horas de cuales vuelo a los pilotos y todo. Sí, sí, sí. efectivamente el entrenamiento, la capacidad que tú tengas combustible, que tengas suministro. Y luego hay una cosa muy importante y que hay un conflicto del cual yo sé que tú has tratado, pero que tal vez el gran público no conozca y que te da un poco también la dimensión de que no todos son aviones, de que no todo es superioridad aérea teórica. Y es el conflicto que enfrentó a Armenia y a Azerbaiyán, en el cual los azerbaiyanos, con medidas electrónicas de contrainteligencia y con un buen sistema de artillería antiaérea, consiguieron negar el acceso a la flota de aviones de Armenia, que prácticamente tuvo que mantenerse durante todo el conflicto en tierra, porque no lo podían usar, porque negaban el espacio aéreo a los azerbaiyanos. Y eso ha ocurrido en un ejemplo más reciente, y lo hemos visto, y ahora mismo no se ve, pero porque no existe, en los primeros compases de la guerra ruso-ucraniana, donde veíamos cómo elementos dispersos con, con Javelin, con Mistral, pues resulta que operaban y destrozaban helicópteros de combate o bien aeronaves de ala fija rusa, con lo cual le obligaron a la Fuerza Aérea rusa y a la Fuerza Aérea del Ejército de Tierra ruso a no traspasar las líneas de Ucrania porque veían que eran... Pues sí, bueno, la negación del espacio aéreo. Sí, Pero incluso si fijamos ahora, las últimas noticias, y tú en eso lo tienes mucho más fresco que yo, seguro, es que los F-16 que están llegando a Ucrania, fundamentalmente provenientes de Dinamarca y de Noruega, lo que lo están usando los ucranianos no es en enfrentamientos aéreos no, es contra plataforma él, antiaérea. sino efectivamente para atacar drones o bien misiles balísticos que están, y entonces ellos lo emplean como Mira, otro medio de defensa aérea. eso me acuerdo que me mandaste hace unos días tú, el hecho de que en un ataque derribaron varios misiles. Y esto lo hice yo, este vídeo, en agosto, cuando llegaron los primeros, creo julio-agosto, y dije que su uso iba a ser ese, defensa de los cielos de Ucrania, no ataques, como decía mucha gente. Y al final, mira, acerté.
Sí, sí, ¿no? Pero es que... Porque bueno, es que a ver, en el vídeo se veía claramente que las armas que tenían eran todas de superioridad aérea. Entonces, pues bueno, pues aquí lo que hemos querido un poco es de abrir un poco el abanico y ver las posibilidades que, que lo que es por oferta en el mercado cada vez son más restringidas y ver las posibilidades y bueno, animar a nuestros compañeros y amigos del otro lado del Atlántico, pues que puedan tener una comprensión un poquito más amplia de lo que es las debilidades y fortalezas de cada uno de los medios que tiene a disposición y que fundamentalmente este, este tiro y afloja pues se va a ver condicionado por los requerimientos financieros y lo que pueda aportar cada nación, ¿no? Últimamente yo estoy oyendo noticias de que, bueno, hay una competencia ahí brutal, porque ahí se maneja muchísimo dinero y muchísima política industrial, por ejemplo, de SAP contra la oferta de Rafael en Colombia, sobre todo señalando las debilidades en cuanto a coste de operación del Rafael respecto a su producto. Luego, ofertas de Estados Unidos, que viendo la debilidad económica de Colombia, lo que le está proponiendo ahora no son del bloque 70, sino del bloque 50, es decir, son aeronaves de segunda mano y que, bueno, la ventaja para Colombia sería la práctica e inmediata disponibilidad. Hay que entender que entre que firmas el contrato hasta que te vienen las primeras unidades, pues mínimo 3 años dura ese impact y con lo cual en esos 3 años, entre otras, la Fuerza Aérea Colombiana se iba a ver sin vectores aéreos por no ser operativos los CAFIR. Y luego incluso estoy viendo ofertas de venta de F-5 de origen taiwanés. Y tú dices, ¿Cómo chico, vale? Para lo que a uno no le vale, siempre a otro claro, le vale. Esto es como lo del reciclaje y el reuso. pero tú Siempre fue dices, así. entonces que vamos a andar cojos y lo que único que estamos haciendo es darle al problema una patada para adelante, además con un medio que realmente no sería oponente, desde luego para los Gripen brasileños, pero es que ni siquiera aun cuando esté muy flojita la Fuerza Aérea venezolana, por cuestiones de mantenimiento, pues incluso un F-16 que medio vuele, pues siempre le va a ganar a un F-5 de largo, vamos, y un MiG-29 para qué te cuento, ¿no? Bueno, Entonces, y aparte están los misiles que son cada vez de mayor claro, alcance y al final, bueno. entonces realmente ¿para qué? ¿Para tirar el dinero? Pues hay que plantearse muchas veces que no, las cosas no, Como lo barato decían, muchas veces sale caro. hay que empezar como pobre, lo barato sale caro. Es verdad. Joaquín, vamos a ver algunas preguntas del público y a ver qué nos plantean y si podemos contestar especialmente tú. ¿Qué importancia tiene la dictadura de Cuba en este proceso de Iberoamérica? Se refiere un poco a la modernización de los países. Yo creo que tampoco mucho. Cuba en Bueno, cuanto a amenaza, poca, Cuba realmente sufre un deterioro muy similar a Venezuela pero más por, escalado todavía. por sus problemas económicos. Aparte, Rusia se está viendo que no es un aliado tan fiable como lo era la Unión Soviética por sus propios problemas de abastecimiento. Su principal interés ahora mismo es salir del atolladero ucraniano de la mejor manera posible, sobre todo consolidando las conquistas territoriales que tiene, fundamentalmente la península de Crimea. Yo creo que es el interés fundamental de Rusia para tener lo que es el control del mar de Azov. Ellos hubieran querido el control íntegro del Mar Negro, pero ese es un objetivo bastante complicado de conseguir. Y realmente la Fuerza Aérea Cubana ahora mismo está inoperativa. Yo creo que Yo creo está... que juega mayor papel Venezuela. Eso sí que puede ser como Sí, afectar sí. a los países vecinos, pero a Es que Cuba nada. O Venezuela sea, en Cuba no. realidad durante muchos años ha sido el sostén financiero de Cuba. Ha sustituido a lo que Sí, era sí. antes la Unión Soviética y ahora mismo pues está tratando de recabar apoyo de China y de Irán, porque realmente esto lo que se ha convertido es un conglomerado de dictaduras con intereses muy, muy distintos, pero con un enemigo común, que es Occidente. Entonces, ese enemigo común los agrupa a todos y hace que se ayuden unos a otros, pero claro, ya no son tontos, es decir, ya el marxismo-leninismo no es lo que los agrupa y ahora lo que les agrupa es fundamentalmente el dinero y, y el rapiñeo que pueda hacer pues Gazprom en Venezuela, habiéndose llevado incluso la sede de PDVSA a Moscú,
fuera de Venezuela. Ah, mira, Y eso sí que se mira, llama nacionalizar, pero eso, externalizando. eso es una rapiña, eso sí que es imperialismo, y déjate tú de historia, eso es rapiñeo. Y vamos, ¿por qué? Porque estos son unos narcotraficantes y unos delincuentes y son unos corruptos. Es decir, el No, régimen no, eso todo. venezolano es una pandilla de corruptos que se mantienen ahí para vivir del cuento y de lo que nunca han tenido. Y fijémonos las imágenes, pues, de los herederos de la oligarquía venezolana en Madrid o cualquier ciudad europea. Y vamos, y últimamente he visto imágenes de eso, del hijo de Raúl Castro, y es vergonzoso. Una nación como Cuba, que está sumida en la pobreza más absoluta, con apagones, y el tío dándose una vida de lujo y dispendio, pues una vergüenza. La verdad que es una No, pero pena. bueno, la gente de fuera, No, los de allí la lo gente no lo sufren. vota, no lo No, votan. los de allí lo sufren y los de fuera, algunos nos Sí, dicen que es lo miran para mejor. otro lado, miran para Sí, otro lado. no, nos dicen que es lo mejor. ¿Para cuándo podemos ver F-35 en Sudamérica? Yo lo veo muy difícil. Casi imposible. Yo lo veo imposible y además innecesario. Sí. No veo España, que... sí. No, España puede desarrollar su propio caza. A día de hoy nuestra industria ya no, está un poco decapada. no. Hay aquí una operación que se está planteando que a mí no me termina de convencer. Tiene que haber unas contramedidas económicas muy importantes para que para España le resulte interesante, tanto estratégica como económicamente, que es la sustitución de los F-5 que tenemos en Talavera para adiestramiento y entrenamiento como paso a reactores por un entrenador turco del cual no puedo pronunciar el nombre porque es que no me sale, pero que ha sido noticia últimamente en las revistas de defensa, ¿no? Entonces, yo para mí eso, plantearlo cuando estamos incardinados en instituciones militares de corte occidental y global, aun cuando Turquía es miembro de la OTAN, Sí, sí. pero incluso Con para sus cosas, que a mí no me gustan. por homogenización de flota y demás, para mí el candidato técnico es el italiano, el Machi, y, y yo no entiendo muy bien la operación. Como no sea que Navantia estén Es para pensando vender otro barco, a lo mejor, o que sea. otro Claro. Sí, portaaeronave que sí, sí. justifique la operación, igual que ha justificado, porque aquí no nos engañemos, a lo mejor a los amigos iberoamericanos esto les suena chino, pero una empresa, un fondo soberano saudí ha entrado en nuestra tecnológica, que la conoce mucho en Iberoamérica, que es Telefónica, Mm. y resulta que la autorización del gobierno español para esa participación del 10% pues está condicionada a que Arabia Saudita nos compre 3 corbetas más. Sí, 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 y así. Y que se Pues bueno, reactiven unos que teníamos ya encargados hace mucho. Pues Joaquín, voy a un par de preguntas más y ahí finalizamos, ¿vale? Que se me hace ya el siguiente programa en el canal de historia. sí. Paco, los británicos han ofrecido a Chile los Eurofighter Stretch 1, de los cuales tienen 20 y comprar versión 4 Plus. No sé. Yo eso no lo he oído y además me extraña mucho porque es verdad que los británicos le dieron debajo a la tranche una de Eurofighter, ¿no? Frente a la política española que fue modernizar los traches número uno. Trache es igual que los bloques en el F-16, son actualizaciones de una cédula original. Y nosotros en España, será porque somos más pobrecitos, pues empleamos mejor los recursos. Y con el CLAEX, que es un componente de nuestra Fuerza Aérea de investigación y desarrollo fundamental y que puede darle muchos ejemplos y muchas clases a otras fuerzas aéreas, resulta que hemos podido esos Eurofighters de la primera clase elevarlas prácticamente al nivel de la tercera. Pero eso ha sido producto también de una inversión importante y de una apuesta para mantener en vuelo una cédula. Apuesta que no mantenían los británicos porque ellos ya tenían con vista a Los sustituir F-35. la flota por los F-35 Eso. y más a futuro con el producto que están haciendo con los italianos y con los japoneses. Entonces, yo no lo veo una cuestión factible porque es una cédula que necesitaría de una inversión muy importante y no creo que añadiera nada, porque además el problema del Eurofighter, su primera versión, es que tenía prácticamente limitada su operativa a superioridad aérea. Luego ha podido ya, con la incorporación de nuevos software y de nuevos armamentos, pues el ataque al suelo y otro tipo de misiones que antes no cumplía, y entonces sería un proceso complicado y no creo que a Chile le beneficiara en nada.
Y ya la última es una pregunta, ¿cuál es el papel o si está aprovechando España su papel en la industria armamentística para América, ¿no? Es decir, si No, estábamos, yo creo que no, no, poco hicimos no, porque no, no. somos bien tontos, pero bueno, es lo que hay. Pero además es que es una cosa que es incomprensible, es decir, tiene muchísima más presencia la francesa Euronaval. Sí, sí. eh, los británicos han tenido una presencia históricamente, sobre todo en Chile, Argentina, Brasil. Los alemanes con sus fragatas MECO han tenido una presencia importantísima tanto en Argentina, en Perú, en Colombia. Y España está ausente. Yo no lo he entendido porque tenemos productos punteros para ofrecer, no solo el que está poniendo Francisco de la patrullero oceánico de Cardama, ¿no? Que está por concretar. Yo espero que llegue a buen puerto porque creo que es un buen producto para las naciones de Iberoamérica, pero realmente no. Yo es una cosa que no. Pero es que incluso no comprendo, por ejemplo, que un, unos barcos que ha encargado últimamente de aprovisionamiento de la flota, Portugal, y los encarga en Turquía, teniendo a Navantia, que podíamos complementarnos y ofrecer carga de trabajo a los astilleros portugueses y integrar realmente una capacidad naval ibérica. ¿No? Y luego encargan a Damen, que es una empresa holandesa, los portugueses, pues unas portaaeronaves muy raras con proyección al litoral, cuestiones de salvamento civil. Oye, y tenemos nosotros aquí productos para ofrecerle y para colaborar. Y igual pasa en Iberoamérica. Yo no sé qué hacen los tontos, porque no Bueno, son aquí hay dos productos cosas. malos. Está el gobierno, el apoyo que dé el gobierno de España a estas causas, porque No, aquí hay no, mucha eso, diplomacia, claro. Es decir, no ahí está. solamente los comerciales de Navantia o los Hombre, no, comerciales de las empresas, sino el gobierno, ¿no? Lo hay que que, entender, mira, los productos son buenos, porque si, por ejemplo, la clase Howard australiana es puntera ahora mismo, últimamente he oído que es de las 3 naciones que es capaz de disparar Tomahawk desde vectores y lo ha hecho desde la clase Howard australiana, que es un producto derivado de la F-100, de la fragata F-100 de Navantia. Pues macho, el producto es bueno y está teniendo muchísimos problemas Australia para desarrollar el Type 28 que ha adquirido al Reino Unido, que lo adquirió sin ser un producto fabricado ni probado, a diferencia de la FREN italiana o de la fragata F100 españolas, que eran las competidoras directas de este producto, y que la opción fue puramente por política, por el outlook este que ha llevado a Australia a decantarse por los submarinos nucleares británicos y estadounidenses, rompiendo un contrato ya firmado con Francia. Es decir, eso es una cuestión puramente política. Y allá donde han ido los productos de Navantia se han demostrado como punteros. Pero, macho, no sé, los comerciales son lo más torpe del mundo y no, fundamentalmente yo los creo que es lo que políticos. tú dices, falta Eso de los apoyo políticos. político. Pues Joaquín, seguiremos todavía hablando. Esto podemos hacer uno al mes sobre actualidades de este tipo, que a la gente le gusta mucho y se te da muy bien a ti. Y yo puedo también mirar alguna cosa cuando la vida me dé. Pues Joaquín, muchas gracias. Y ahora me voy a historia a hablar de las sombras de la Fall Blau en el Cáucaso. ¿Qué Hombre, pasó con los colaboracionistas que colaboraron con Alemania cuando acabó la guerra y eligieron el bando perdedor? Pues bueno, Joaquín. eso, Francisco, la pérdida, la poca visión que tuvo Hitler de no integrar Sí, a sí. las fuerzas capturadas del ejército rojo y volverlas contra Stalin, y por un motivo puramente racista. Es No, fundamental. evidentemente. Pues Así nada, un fue. abrazo, feliz Navidad a todos y lo mejor para el año que viene. Muchas gracias, Joaquín. Y me despido de todos vosotros, hablando ya que el año que viene, justo el día 3 de enero, podemos comenzar el año con una reunión belungartera en Oviedo. Va a haber un encuentro aquí en la calle León Escosura. Es un local, espacio Vidovit, que bueno, lo alquilé para daros un regalo a los seguidores. El tema es cuántos van a ir y cuántos pueden entrar. Si vais a ir, espero que disfrutéis de una tarde de charla geopolítica. Van a ver
van a estar invitados habituales del canal ahí hablando, y después también, bueno, la gente puede estar tomando algo o hablando, preguntando con nosotros. Pues os espero en Oviedo, está aquí puesto la publicidad, y si tenéis alguna duda, preguntadme en redes sociales. Oviedo 3 de enero, en Espacio Oviedo Bit, una charla sobre un mundo convulso con los amigos de Bellum Artis. Gracias a todos, espero que os haya gustado el programa, y si es así, dar a me gusta, dejar un comentario y compartir, que no cuesta nada, como dicen los moderadores del chat, y hasta la próxima oportunidad aquí en Lugar de Encuentro para las personas que quieren saber lo que pasa en este cada vez más convulso mundo.